Continuamos. ¿Qué pasa? A las 5:36 de la tarde. Gracias a ustedes por continuar en sintonía con nosotros. Y ya como habíamos anunciado, estamos con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Y nos honra muchísimo, ya ha estado en diferentes ocasiones a través de la virtualidad, pero hoy por primera vez nos hace el honor de estar aquí en la cabina. Así es que bienvenido, buenas tardes y qué gran placer y alegría tenerte por aquí. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en compañía de ustedes. Sabemos que el tránsito llegar hasta aquí es bastante complicado. Bastante complicado. Sí. Bueno, Pelegrín, y entramos de una vez en materia. Hace apenas unos días el presidente Luis Abinader cumplió su segundo año dirigiendo los destinos de la nación. ¿Cómo evalúan ustedes desde la Fuerza Nacional Progresista en sentido general lo que ha sido el gobierno hasta ahora y cómo evalúan ustedes ya de manera específica la política migratoria de este gobierno? Mira, considerando el contexto en que el presidente Abinader ha tenido que elegir los destinos del país, uno puede decir que balance positivo, porque estamos en presencia de una situación extrema en el mundo. Guerra mundial, hay una pandemia que no termina. Sí. Y en la región de nosotros hay mucho. Región incandescente. Además, hay una situación cada. Tratándose de un presidente que se estrena por primera vez, es decir, que ha hecho el mejor desempeño posible, aunque hay aspectos del gobierno que censura, cuestiona. Hay además una evidente falta de cohesión a nivel gubernamental, que el gobierno, de cierta manera, es un gobierno repartido, no compartido, sino repartido. ¿Qué quiere decir eso, repartido? En el sentido de que básicamente cuando gana el PRM ganan varias tendencias, varios, y también algunas alianzas con fuerzas sociales, con sociedad civil, con sectores empresariales. Entonces él está encabezando un gobierno donde hay muchos jefes y con visiones que no todas coinciden. Lo han acusado de ser un gobierno de popis. Mira, yo creo que en todos los gobiernos hay una diversidad. Este gobierno también hay una diversidad. Evidentemente el empresariado ahora en este gobierno tiene mucho mejor, y sectores, la sociedad civil, Tecnoprogres está muy presente, con mucha audacia, con mucha militancia. Entonces eso es evidente. Y eso es precisamente lo que hace que muchas cosas no avancen, porque ellos como que no están sintonizando con las líneas generales. El presidente es el que está dirigiendo la política del Estado en todos los sentidos, y entonces los funcionarios, aunque tengan su postura, tienen que tratar de confluir, y si no están de acuerdo, por lo menos disimular. Pero eso nos pone y eso nos coloca. Voy a poner un ejemplo. Mira, el logro más importante de este gobierno, a mi juicio, una apreciación muy personal, pero que también tiene que ver con el enfoque, el tiempo que uno le dedica a la política exterior, realmente ha sido el cambio del planteamiento de política exterior, del discurso oficial del Estado frente al mayor problema que tiene República Dominicana. El presidente Abinader sorprendió porque realmente no era el compromiso histórico de su partido, y él
empezó a marcar un rumbo distinto, a poner un énfasis distinto. No hay solución dominicana al problema haitiano, que eso dice mucho. Parece una simple consigna, Sí, pero dice encierra, mucho. Claro. Ni habrá solución dominicana al problema haitiano. A él solo le faltó precisar, al gobierno le faltó precisar un detalle. Ni aquí, ni allá. Sin embargo, Pelegrín, hay muchos que opinan que una cosa es lo que se dice, No, una cosa son ahí las voy. palabras y otra los Espérate, hechos. ahí voy. Ese planteamiento tiene un valor intrínseco. Que un presidente haya sido reiterativo diciendo eso, diciendo no es un problema de migración. Ya hace tiempo dejó de ser un problema de migración, es un problema de seguridad. En términos de cambio conceptual, De es visión. importante, es un cambio de visión. Eso tiene implicaciones. Luego viene el planteamiento que fue, no lo reiteró mucho, pero lo dijo con mucha claridad. Es un estado inviable hoy. Inviable hoy. Lo dijo en par de ocasiones. No lo hizo como un elemento central del discurso. Pero lo más importante ha sido el énfasis en reclamar que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades. Y en eso hay que reconocer que ha sido persistente, al extremo que le taguió a Biden, Sí. a Trudeau Sí. y a Macron En su momento. la petición Sí. de que tenían que actuar. Obviamente son los tres actores principales que están permitiendo que en Haití esté surgiendo un tipo de situación que puede perjudicar a la República Dominicana. En la cumbre de Los Ángeles se salió de la trampa. Fíjate que el senador Marco Rubio le pide al presidente Biden que incluya el tema haitiano como un tema de prioridad. No se trata el tema haitiano, pero en cambio se trata el tema de la migración y un compromiso continental con la migración y el refugio. Obviamente el presidente se da cuenta de que Era una emboscada. él no puede firmar eso y es el único presidente que no firma. Que no lo Y firma. eso todo eso está muy bien, pero como tú decías, Soraya, en política internacional lo que cuenta Son los hechos. no es el discurso. O sea, el discurso es importante y mientras más integrado y racional y moral sea, mejor. Pero hay que unirlo con acciones, hay que hacerlo acompañar. Si no va acompañado Claro. de acciones, de hechos, de una política interior consistente, coherente, congruente con lo que plantea la política exterior, entonces la política exterior pierde credibilidad y se revierte. Y qué bueno que hablas de coherencia, porque tenemos un ministro. Claro. Un ministro actual en su posición, Pavel Issa, y hay que mencionarlo, Sí. porque anda hasta una carta de ciudadanos de la sociedad dominicana pidiendo firmas para que incluso lo destituyan, porque ha mostrado, no sé si ese es un discurso propio, que no debería como ministro, o eso es un discurso que el gobierno aprueba, porque el presidente Abinader no le ha dicho nada, que uno sepa, ¿verdad? Diciendo que lo que está sucediendo es un discurso de odio, de xenofobia, de Porque tal, son de negros cual, y pobres. porque son negros y Pero pobres. él debió considerar, porque el primer ataque fue a la marcha. Sí. Fue sí. una marcha que convoca al Instituto Duartiano y él sorpresivamente ataca la marcha. Yo creo que eso forma parte de una ofensiva de un sector del gobierno muy ideologizado y muy vinculado históricamente, eso se puede comprobar, a organismos internacionales, a agencias de gobiernos extranjeros. Han vivido toda la vida trabajando en esos ámbitos. Y esa ofensiva yo creo que se hizo porque ellos de alguna manera quieren afirmar su poder y producir una definición en sentido contrario a la que está produciendo el país. Porque el movimiento que convocó el Instituto Duartiano a la unidad nacional más allá de los partidos, Sí. más allá de las diferencias ideológicas, más allá de cualquier otro tipo de diferencia que pueda existir.
Solo hay que ver las imágenes de quienes asistieron a esa Claro, marcha, que veía ahí uno todo había tipo de gente personas, de todas las edades, clases. de todas sí. las edades, de todas las clases, y fue una señal a la conciencia nacional, una alerta a la conciencia nacional. Y ahora en muchos puntos del país están pidiendo que se reproduzca la marcha y que además se abra todo un proceso porque no es marchar solamente, es que los dominicanos tenemos que tomar conciencia de lo que representa esa crisis de un Estado fallido en el espacio de una isla. Entonces, él lanza ese ataque desconsiderado, incluso sin tomar en cuenta de que ahí estaba la representación del partido de gobierno, porque el partido de gobierno estaba presente. Claro. Con el expresidente del partido, un cuadro histórico del PRM, que es Andrés Bautista, y con el alcalde de La Vega, que es uno de los mejores cuadros de organización que tiene el PRM. Y estaban todos los demás partidos que fueron. Entonces, ¿por qué él hizo eso? Yo creo que lo hizo como parte, primero, de su visión ideológica, que es una visión que no le permite. Mira, la ideología tiene un problema. Y es que como tiene el efecto de una antiojera. El mundo tú lo ves sin ver los contornos, sin ver el contexto. Y los que están ideologizados solamente ven en una dirección. Lo que no encaja ahí, ellos lo rechazan, lo combaten. Entonces hay un grupo aquí en la sociedad dominicana que han crecido, vamos a decir, con el discurso del globalismo. Y se han formado con el discurso cosmopolita. Y eso lo hace sentirse en cierta manera superiores al conjunto de la sociedad. Y adopta actitudes como esa, porque después de atacar la marcha, sorprendentemente, agrede al pueblo dominicano. Ahora, licenciado, óigame, en América Latina, lo digo, eso lo podemos debatir, no hay un país más abierto, más integrador, más solidario. Iba a decir. Con Haití ha sido el más solidario, pero en el mundo, mira, lo decía Pedro Francisco Bono en 1884, el pueblo dominicano, a diferencia, lo decía Bono, del vecino Haití, en que es esencialmente exclusivista desde el punto de vista racial, Bono decía, el pueblo dominicano es un pueblo abierto a todas las influencias. Por eso somos un pueblo de mestizaje, de mezcla, de amalgama. Lo que más se acerca en América Latina al concepto aquel de José Vasconcelos de la raza cósmica. Pero, sin embargo, como hay sectores ideologizados que están haciendo ya todo un discurso racialista que no es local, eso viene de Estados Unidos y se proyecta al mundo. Lo quieren proyectar hacia... Pero mire, licenciado, yo le tenía una crítica constructiva a la marcha, sí, y lo comenté aquí, sí, y lo hablábamos con Soraya en su momento. Y yo sé que era una marcha patriótica que buscaba defender lo que era la soberanía nacional, pero yo también entendía y entiendo todavía que gran parte de esa crisis que tenemos de Estado, esa crisis de seguridad, mucha de la culpa la tiene el empresariado dominicano y el propio gobierno dominicano. Entonces yo decía, si aquí queremos marchar, si aquí queremos protestar, aquí los cañones deben enfocarse contra el gobierno, porque si bien usted dice que ha habido un discurso coherente en cuanto a que la solución de Haití no es aquí que está, pero mi pregunta es, Interior y Policía está haciendo el trabajo que debe, Migración está haciendo el trabajo que debe, porque entonces estamos yendo a la Puerta del Conde, estamos yendo al altar de la patria, estamos marchando, pero las instituciones y los empresarios que tienen la culpa de lo que se vive, no lo estamos enfrentando. Mira, yo voy a escribir, espero, después que publique unas obras que estoy ya terminando, voy a lanzar la segunda edición de Haití y los intereses nacionales, donde voy a dar testimonio. Ya en la primera edición di testimonio, pero ahora voy a ampliar. Yo soy testigo y actor
de primera línea. A mí no fue que oí, que me contaron, no. Yo estaba ahí. Nosotros tenemos que ir a la raíz del problema. La raíz del problema tiene fundamentalmente su origen en un dato geopolítico que nadie puede querer ocultar. Haití colapsó como Estado y hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ya en el primer informe de Naciones Unidas, en el 49, se recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras en forma permanente, no en forma rotatoria, por temporada, temporaria, no, permanente, sin retorno. Y lo decían porque ya hace 70 años había una situación medioambiental, una situación de deterioro de los recursos naturales que hacía en el informe de la ONU imposible que Haití pudiera salir adelante si no era descomprimiendo su población. Y obviamente hablaba de que tenían que inmigrar a los países de la región menos poblados. Obviamente en el contexto de la Guerra Fría eso no era tan fácil. Pero después que cayó el muro de Berlín, el proceso entró ya en una nueva fase. Y desde ese entonces yo soy testigo de cómo desde los centros de poder, empezando por Washington, Bruselas y los organismos internacionales, han estado permanentemente tratando de manejar la crisis del Estado fallido de Haití, comprometiendo a República Dominicana como Estado pivote. Y eso implica... Y algunos acusan o algunos se atreven a decir incluso que creándola, que ayudando a que se crea, que ese desorden coja, como atizando la candela. Últimamente están, y yo lo acabo de denunciar, en una fase final porque ellos quieren, en este contexto, especialmente los grupos que en Estados Unidos han estado trabajando eso por muchos años, ellos quieren acelerar ese proceso. Ahora, para lograr eso, lo que han hecho es amarrar a los grupos empresariales dominicanos y a los políticos, principalmente, pero también a grupos de sociedad civil, a sectores intelectuales, a sectores militares, empleando recursos blandos y duros de poder. Y yo también soy testigo de eso. Yo fui presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados muchos años. Y yo, por ejemplo, vi cómo, para poner un ejemplo de los que muchos que pudiéramos poner, eso viene en el libro, cómo para aceptar a República Dominicana en el DRCATA hubo un condicionamiento a que entráramos en un esquema de coproducción con Haití y que se creara el tercer espacio insular en la frontera, como algo diferente, algo más gestionado por el sector empresarial y por los intereses internacionales. La famosa zona franca que nunca se materializó y se quedó congelada binacional en ideas. No, te pone un ejemplo. Mira, ahí hay uno, Codevi, que ese es el modelo, pero eso hace 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente hay factores internos. Haití es un Estado fallido y nosotros somos, sin duda, un Estado frágil, débil. Y lo que yo critico, lo que yo cuestiono, es que los centros de poder que están tratando de resolver un problema geopolítico que ellos crearon en buena medida, y los haitianos también, porque no le vamos a quitar responsabilidad a los haitianos, así como ellos están llamados a jugar un papel en el rescate y reconstrucción de su país, también no pueden renunciar a aceptar responsabilidades en lo que ha pasado. ¿Dónde está la solución haitiana si no está aquí en República Dominicana? Mira, la solución en Haití tampoco puede estar. ¿Y cómo la vamos a lograr? Lo mismo que lo llevaron a ese punto donde en están. Haití puede estar. ¿Y cómo la vamos a lograr? Yo te puedo decir que a lo largo de todos estos años no se ha hecho ningún esfuerzo, ningún esfuerzo serio para el rescate y reconstrucción de Haití. Y la razón principal es que
para ellos es muy cómodo, porque ellos tienen una República Dominicana que es estado pivote o estado tapón, escoja el nombre que usted quiera, de la crisis, que al mismo tiempo es una zona de amortiguamiento y un buffering de esa crisis. Entonces, mientras ellos tengan esa salida, no van a hacer lo que tienen que hacer. La ficha del tranque, vamos a decirlo en buen dominicano, lo tenemos los dominicanos. Si nosotros demostramos que eso de que no hay solución dominicana al problema haitiano es más que mero discurso, y lo traducimos en hechos contundentes, con política de repatriación, con política de control migratorio, con políticas laborales que restablezcan el proceso de nacionalización, porque todo esto se está haciendo a expensas del dominicano más pobre, del dominicano con menos calificación laboral. Eso es lo más terrible que hay. Ahora, al final todos vamos a salir perjudicados, porque cuando un Estado fallido entra en la fase que ya entró Haití, estamos comprometiendo la seguridad nacional donde no hay internacional. Exacto. No hay inseguridad. Puede pasar. Y ahora denunciando, lamentablemente tenemos que despedir, pero ahora denunciando desde la Florida un trasiego de armas, digo, algo que no es nuevo, pero esta entrada de armas. Ojo, lo voy a decir aquí por primera vez. Hace varios días Rusia dijo que estaba dispuesto a enviar armas a todos los países que lo requirieran. Lo dijo y salió en los medios rusos. Pero los medios rusos, el gobierno ruso, los embajadores rusos en los consejos de seguridad acusan a Estados Unidos de estar enviando, permitiendo que fluyan armas desde Estados Unidos a Haití. Y entonces, cuando eso se da en este contexto, no es que uno sea muy suspicaz, uno puede perfectamente pensar que o están llegando o muy pronto empezarán a llegar armas acá, 47. De hecho, hay ya que llegan de Colombia y que llegan de Venezuela, vamos a decirlo con claridad, y mercenarios que están llegando de diferentes partes. Por ejemplo, de África están llegando. Entonces parece mentira que ante este panorama, lamentablemente tenemos que despedir. Es sorprendente que ante este panorama sean tan pocos los dominicanos que alzan su voz, como Pelegrín Castillo, como tal, y hay otros, sobre todo desde las autoridades, desde el gobierno, que aparentemente están indiferentes. Mira, Soraya, parecerían no estar preocupados. La población está apoyando que haya un cambio en la política. Este es un tema que debería ser permanente. Esto es un tema que requiere de acción permanente. Nosotros en la marcha que va a continuar. No es contra los haitianos, es defender. Exacto. Mira, al contrario. Y lo decías. Los mejores aliados que Haití como nación puede tener somos nosotros. Pelegrín, en una segunda parte necesitamos. El programa continuará, así como aquellas películas, continuará. To be continue. Como MacArthur. Volveré. Lamentablemente, el tiempo, como siempre, se nos va como agua entre los dedos. A ustedes, gracias. Gracias, Pelegrín, por habernos complacido. Este tema todavía continúa. Pique y se extiende. A ustedes será, si Dios lo permite, hasta mañana. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.